Jóvenes, bienvenidos a la clase del día de hoy. Hoy día estamos a jueves 25 de marzo. Hoy día vamos a continuar entonces con la materia. Hemos terminado de hacer la parte de conectores. Recuerden tener una hoja aparte con cada una de estas tablas porque lo vamos a ocupar para el día de hoy. Vamos a resolver la guía. Recuerden que esta guía lo pueden sacar desde ADECA, en la parte de archivos adicionales o algo así. No me acuerdo bien la frase que se ocupó. Cursos, álgebra. Material de apoyo. En material de apoyo aparece la guía. Entonces, pregunta número 1. Dice, dado los siguientes enunciados. Determinar cuáles son proposiciones y determinar el valor de verdad de cada una de las proposiciones. Recordemos que una proposición es algo que usted puede ver como verdadero o falso. Entonces, de aquí, de todas esta lista, de la A hasta la J, no todas son proposiciones. Y las que son proposiciones, vamos a ver si es o no verdadero. La letra A dice lo siguiente: ¿eres estudiante de ingeniería? Como signo de pregunta. ¿Eso es o no una proposición y por qué? Antonia, ¿tiene el micrófono abierto? Pensé que iba a responder. ¿Pueden responder por el chat? ¿Sí o no? Una pregunta, ¿puede ser una proposición? Una pregunta, ¿se le puede decir si es verdadero o falso? ¿Y se puede? ¿Sí? Sí. Sí. Bueno, tengo que decirles que no, porque es una pregunta como tal, o sea, una pregunta es obtener información, pero en sí la respuesta puede ser sí o no o cualquier otra cosa. O sea, recordemos que algo que es verdadero o falso es una afirmación. Entonces, el preguntar a alguien si es estudiante de ingeniería civil o de cualquier otra carrera no es una proposición porque la respuesta no puede, o sea, el enunciado en sí no es verdadero o falso porque es una pregunta. No, no está dentro de eso. La siguiente, arriba la U, que está entre signos de exclamación, o sea, es un grito de júbilo. Arriba la U. ¿Es verdadero o es falso? O, perdón, ¿es proposición o no? Y después ver si es verdadero o falso. No es proposición. Muy bien. Tampoco es una proposición porque no se puede tener un valor de verdad, simplemente es un grito, una frase, por decirlo así. La C, Quito es la capital de Ecuador. ¿Es o no es proposición? Y si es proposición, verdadero o falso. Es proposición. Muy bien, porque se puede analizar si es verdadero o falso. Y ahora, si es proposición, ¿cuál es su valor de verdad? Es verdadero. Verdadero. En realidad, no, me estoy confundiendo. Quito es la capital de Ecuador. Y la capital de Ecuador, sí, perfecto. Muy bien. Entonces, la C es proposición y aparte es verdadero. La D, X más 4 es igual a 7. ¿Es proposición o no es proposición? ¿También es proposición? ¿Segura? Sí, porque da el resultado y el resultado es verdadero. Sí, pero eso es simplemente una ecuación, pero no podemos analizar si es verdadero o falso sin saber cuánto vale X. Samuel, levanta la mano. Es que iba a decir lo mismo, de que no podría ser una proposición, ya que no se puede comprobar si es verdadero o falso sin saber el valor de la X. Muy bien, ese es el tema. Sin saber X no se puede decir si es verdadero o falso. O sea, efectivamente, ¿existe un X que cumple la propiedad? Sí, pero nosotros no sabemos si qué X vale exactamente eso. Por lo tanto, este no es proposición. La E, atención.
No, perfecto. No, no es una proposición porque no es, en particular esto me parece que es una orden. Atención, entonces, no se puede ver si es verdadero o es falso. Aquí tenemos una desigualdad, no hay incógnitas, solamente hay números. Tenemos 8 más 5, no es igual. Recordemos que el igual con una rayita es no es igual. En particular, la negación de los símbolos matemáticos siempre es con una raya. A 13. ¿Eso es una proposición? ¿Sí o no? Sí, porque estaban mostrando todo. Muy bien, es una proposición, porque se puede verificar si es verdadero o falso. Y ahora es, ¿verdadero o es falso? Carlos dice que es falso. Falso. Muy bien, porque 13 es exactamente igual a 13. Cantar evolucionó el pensamiento matemático. Cantar evolucionó el pensamiento matemático. Si es proposición, perfecto. Y si es proposición, ¿es verdadera o es falsa? Bueno, aquí vamos a traer un pequeño debate, pero ¿Por qué proposición? porque se puede evaluar si es verdadero o es falso. Si no, no se pudiese evaluar, no sería una proposición. Por ejemplo, si yo le digo, no sé, cantar evolucionó el... No, si yo canto, o sea, como algo que sea como bien estúpido. No, justo se me fue una idea, pero aquí lo que está diciendo es que si usted canta, entonces va a generar como una consecuencia que va a evolucionar su pensamiento matemático. Y eso puede ser verdad o mentira. Ahí no hay otra forma de verlo. O sea, puede ser sí o puede ser no. Si es una dice, yo diría que verdadero, Leonardo. Carlos, ¿no es como muy ambiguo? Sí, es muy ambiguo. No es una aseveración como tal, aunque aquí, por ejemplo, es más, yo me iría por el lado de verdadero, pero si alguien me presenta un paper que diga lo contrario, no, tampoco lo dudaría mucho. Porque el hecho de cantar ocupa los dos hemisferios del cerebro. Entonces, porque uno tiene que tener el ritmo y aparte el canto. Entonces están en dos hemisferios opuestos. Evidentemente, vamos a suponer también que el cantar bien. O sea, si se canta desafinado y esas cosas, no sé si evoluciona el pensamiento. ¿Corina? No, nada. Aquí tenía el micrófono abierto, entonces. Sí. Así que sí. Ahí, bueno, el verdad o mentira, eso usted lo analizará y en base a su experiencia, pero habría que investigar un poco más, hacer qué dice la ciencia en relación a esto. Paulina, le voy a desactivar el micrófono. H, X más Y es mayor o igual a 2. No es proposición por lo mismo que No, pasó acá. porque eso no se puede comprobar. Correcto. Más adelante, sí, vamos a hablar del dominio de validez. O sea, hay ciertas proposiciones cuya estructura es una ecuación. Y para ciertos valores va a ser verdadero y para ciertos valores va a ser falso. Entonces, para los valores que hace verdadero el tema, se le llama dominio de validez. Esto como que va entrelazado, por ejemplo, a los tramos de renta. O sea, si usted tiene tanto valor, entonces se le aplica tal interés o tal impuesto o tales opciones. Entonces, para cada uno de estos, para cada uno de estos tramos, va a ser válido si es que se cumple con una cierta condición inicial. Y ese estudio se llama dominio de validez. Bueno, y la H, la I y la J ya, para hacerlo un poco más corto, ya estamos perdiendo mucho tiempo. Alto no es proposición, y Ricardo Lago fue fundador del Imperio Romano, si es proposición, porque se puede analizar si es verdadero y falso, y en este caso es falso. ¿Ya? Ahora, aquí empieza la parte más entretenida. Nos dicen una frase, y nosotros tenemos que transformar esta frase
en una simbología matemática. O sea, los trigales hablan o los cipreses lloran, vamos a transformarlo en letras, P, Q, R, S, las proposiciones que sean, y los vamos a unir con conectores lógicos. En este caso, copiar. Esta es la 2A. Entonces, primero, los conectores lógicos, recordemos que en español tienen varias formas. Por ejemplo, la negación, su conector lógico es no. La conjunción, su conector lógico es y. La disyunción, que en este caso es el o. Y después está la implicación, cuyo conector lógico es sí, entonces. Y el bicondicional, cuyo conector lógico es el sí y solo sí. En este caso, el único conector lógico que hay es el o. Por lo tanto, tenemos que definir nosotros funciones, proposiciones, de tal manera de transformar esto. Por ejemplo, yo puedo decir P va a ser los trigales hablan, Q van a ser los cipreses lloran. Entonces, en base a estas dos variables, la anterior quedaría como P o Q. O sea, con esta definición, esta frase se transforma en simplemente esto. Ojo, esta frase es bastante simple, pero a medida que nosotros vayamos complejizando el tema, van a existir varias formas, todas correctas, de responder la pregunta dependiendo de cómo usted definió su P y su Q. ¿Ya? Antonia. Si no puede hablar, puede escribirlo en el chat. Profe, ¿cuándo distinguimos si es disyunción lógica o exclusiva? Simplemente porque en este caso nos están dando la frase y nosotros tenemos que transformarla. Y en esta frase aparece el O. Y el O ya lo tenemos asociado a este símbolo. Si hubiese aparecido el I, recordemos que este se lee como I, este se lee como O, este se lee como sí, entonces, y este se lee como sí y solo sí. Y bueno, y el que se olvidó es la negación, que es el no. En relación a esta frase, lo que aparece, nosotros vamos a tener que usar los símbolos. No sé si quedó claro, Antonio. Sí, quedó claro. Samuel. Yo quería preguntar de otra manera, y también quería preguntar cómo se diferencia en una oración el o y el o exclusivo. Simplemente porque el O exclusivo es lo uno o lo otro. El O exclusivo no tiene una forma como de entenderlo así, sin un contexto. Entonces, para el O exclusivo, insisto, es un caso muy, muy particular, donde, por ejemplo, en un premio puede tomar uno o lo otro, pero no los dos a la vez. Pero eso tiene que ser ya una frase aparte. O sea, por ejemplo, este O que está acá sin ningún contexto, por defecto va a ser el inclusivo. Porque el exclusivo tiene que estar dentro de un contexto y que te diga que las opciones verdaderas, ambas dos no pueden estar a la vez. ¿No? ¿Algún otro duda? ¿No? Voy a borrar. Estoy grabando, ¿cierto? Sí. Vamos a uno. ¿Puede ver más de conector? Sí.
Incluso un mismo conector se puede repetir varias veces. No, no lo pesco. Ya. Tenemos, si 3 divide a 6 y 6 divide a 30, entonces 3 divide a 30. Aquí ya tenemos algo un poco más complejo. De partida, voy a marcar con rojo los conectores. El primer conector es un sí, entonces, y ahí entonces ya tenemos la estructura de el implica. Los segundos conectores sería este y ningún otro más me parece. Porque esto es una frase y otra frase. Perdón, una proporción. Entonces, ahora tenemos que ir definiendo nuestras cosas. Recordemos que cuando hablemos de proposiciones, por defecto siempre vamos a partir con la letra P. Entonces, P podría ser la primera de acá, 3 divide a 6. Q, 6 divide a 30. Y R, 3 divide a 30. Por lo tanto, el 3 divide a 6, ¿eso es verdadero o falso? Es un dato anexo, pero no. Nunca está de más recortarlo. ¿Qué significa que divide uno al otro? Sí, 2. Verdadero. Sí, 2, ¿qué significa ese 2? Que es la respuesta a la división. Ah, sí. Bueno, el tema de que divide significa que el resultado da un número entero. Esa es la restricción, porque por ejemplo el 5 puede ser dividido por 2, porque el resultado da 2,5. Pero el número tiene que ser un número entero. Y en este caso el P es verdadero, el Q es verdadero y el R también es verdadero. Profe, se me cae la siguiente. Paulina, no se preocupe, recuerda que esto va a estar subido en un ratito más a YouTube, y ahí usted lo puede descargar, si es que, bueno, existen muchas páginas y métodos para poder descargar videos desde YouTube, así que ahí lo puede hacer. Y si tengo alguna duda, ¿le puedo mandar un correo? Sí, obvio, o un WhatsApp, pero lo respondo hasta mañana en la mañana, yo creo. Y Paulina está se escucha muy robótica. Tiene muchos problemas de Yo internet. tengo muy mal la señal. Sí, así que no se preocupe, después va a ver el video y si me dudas me dice. Ya, entonces, ya tenemos la estructura. Ahora bien, recordemos que, voy a marcar acá, todo esto yo lo llamé P, todo esto yo lo llamé Q, y todo esto lo llamé R. Entonces, recordemos que el sí entonces tiene un antecedente y un consecuente. En este caso, el antecedente es todo esto. O sea, tendríamos que colocar el antecedente aquí y el consecuente acá. El antecedente es 3 divide a 6 y 6 divide a 30. Entonces sería P y Q, porque este P y este Q. Y el consecuente en este caso es simplemente R. Y esta sería la respuesta en base a estos 3 valores que doy acá. Si es que usted toma otros valores, insisto, no hay ningún problema, mientras tenga bien la estructura en base a esto. Pero siempre cuando haya una implicancia, recuerde que todo el antecedente va con un paréntesis y todo el consecuente va con otro paréntesis.
¿Dudas, consultas? ¿No? Ahí tienen varios ejercicios para hacer. Y después vamos a subir una guía de las respuestas. Pero antes quiero hacer el 7, para que lo tengan para trabajar el fin de semana. ¿Se puede colocar con cualquier letra o tiene que ser R? Cualquier letra. No hay restricción a eso. Lo que sí, por notación, ocupamos minúsculas. Vamos a hacer una tabla de verdad. Por ejemplo, la de acá. No sé si me voy a tomar bien. ¿Cuál es esta guía? La 1. Si se mete al curso, en material adicional, perdón, material de apoyo, ahí debería aparecer guía 1 en plataforma. Bueno, en realidad están toda la guía del módulo. O sea, evidentemente hay guías que ustedes no van a poder hacer porque no hemos visto la materia, pero eso es todo lo que se va a ver por lo menos en este módulo. Por ejemplo, vamos a hacer la tabla de verdad de esto. Qué raro. Por... Entonces, esta es la proposición y tenemos que hacer su tabla de verdad. ¿Qué significa hacer su tabla de verdad? Es analizar todas las combinaciones posibles que tenemos con las proposiciones. ¿Cuál es nuestro problema? No conocemos P, no conocemos Q, no conocemos R. Por lo tanto, la única alternativa es hacer todas las combinaciones posibles. En este caso sería P, Q y R. Ahora, no sé si se lo comenté, pero cuando vimos ayer cómo llenar tablas de verdad, o sea, cómo ver las tablas, la cantidad de filas va a ser igual a 2 elevado a la cantidad de proposiciones. En este caso, al ser 3, 2 elevado a 3 es 8. Entonces, hay 8 filas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, comencemos. Recordemos que para llenar un algoritmo, una forma de hacerlo es verdad, 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 la mitad verdadero y la otra mitad falso. La siguiente, la mitad de la mitad sería 2 verdaderos, 2 falsos, 2 verdaderos, 2 falsos. Y la última, verdad, falso y eso. Ahora, como esta es nuestra primera tabla de verdad, vamos a añadir, aunque no es necesario, pero las negaciones de las variables, o sea, la negación de P, la negación de Q y la negación de R. Y es simplemente para no perdernos tanto cuando hagamos los resultados. Entonces, la negación de P, la negación de Q y la negación de R. Ojo, todavía ni siquiera empiezo a resolver
el problema, simplemente estoy haciendo los preámbulos para hacerlo. Para trabajar las tablas de verdad hay que verlo por fila. Entonces, en la primera fila, el P es verdadero, el Q es verdadero y el R es verdadero. Por lo tanto, la negación de P en la primera fila, como el P es verdadero, pasaría a ser falso. La negación de Q, falso. La negación de R, falso. En la segunda fila, el P es verdadero, el Q es verdadero, pero el R es falso. Entonces sería falso, falso, verdadero. Y así sucesivamente. En realidad esto lo voy a rellenar más rápido. Verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero. Falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero. Y ahora recién me quedó feo. Vamos a hacer la tabla de verdad. Partimos, al igual que en la aritmética, primero con los paréntesis. Por ejemplo, el primer paréntesis, este es P, implica no Q. El segundo paréntesis es no R o Q. No R o Q. ¿Ya? Solamente para que no quede tan ancho, porque recordemos que la respuesta al final de estas columnas va a ser simplemente verdadero o falso. Entonces, a todo lo que está acá, en el primer paréntesis lo voy a llamar A, y a todo lo que está acá lo voy a llamar B. Por lo tanto, el paréntesis cuadrado que está aquí quedaría como A y B y R. Que sería la respuesta al primer paréntesis y la respuesta al segundo paréntesis y la respuesta al tercer paréntesis. Y a todo esto lo voy a llamar C. Entonces sería C implica no P. Y esa sería más o menos la estructura para empezar a llenar toda esta tabla. ¿Ya? Y ahora recién ahora, vamos a comenzar a hacer el ejercicio. Voy a dejar un tiempo para que lo copien. Voy a pausar la grabación un poquito. Ya, volvimos a grabar. Entonces, lo que pasa, José, es que la idea es colocar toda esta información en las columnas. El paréntesis que está acá, el de corchetes cuadrados, corresponde a el primer paréntesis y el segundo paréntesis y R. Entonces, para no escribir tanto, porque es algo bastante largo de escribir, simplemente al primer paréntesis lo llamé A, al segundo paréntesis lo llamé B, y por eso quedó A, I, B y R. Pero es por un tema de abreviar y no escribir tan largo, porque la respuesta ahora en fila hacia abajo es simplemente verdadero y falso, nada más. Entonces, por eso se abrevió colocando esta notación de A y B. Y finalmente, a todo el corchete cuadrado lo llamé C, entonces por eso es, todo esto implica no P, o sea, C implica no P. Ah, ya, entiendo. Gracias. Entonces, vamos a comenzar la revisión. O sea, la revisión, rellenar esto. Tenemos P implica no Q, entonces tenemos que ocupar esta columna y la de no Q, que es esta columna. Recordemos que el implica va a ser falso cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. En cualquier otro caso es verdadero. Entonces, en la primera fila, mi antecedente es verdadero y mi consecuente es falso. Por lo tanto, esta, bueno, en rojo, en negro, parte siendo falso. La segunda fila, mi antecedente es verdadero, mi consecuente es falso. Por lo tanto, esto es falso. Tercera fila, mi antecedente es verdadero, mi consecuente es verdadero, y verdad implica verdad, es verdad. En la cuarta fila, verdad con verdad, verdad. Y finalmente, falsos. Siempre que el antecedente es falso, el consecuente va a ser verdadero, así que todo esto
es verdad, porque independiente de los valores que da el consecuente, si el antecedente es falso, todo va a estar verdadero. Si quieren, revisen la del condicional. Recuerden que el único caso que da que el condicional es falso es cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, que es lo que ocurre en las primeras dos líneas. En las siguientes ya no tenemos ningún problema. ¿Ya? Ahora, ¿verdad? Ahora, en la siguiente columna es no R o Q. El no R es esta columna y el Q es esta columna. Recordemos que el O disyunción, solamente va a ser verdad en un solo caso y el resto va a ser verdadero. El caso donde es falso es cuando ambas son falsas. Por lo tanto, fila a fila hay que ver cómo se comporta esta columna con esta columna e ir rellenando estos resultados. ¿Ya? Déjame un tiempo para hablar con ustedes y, por ejemplo, voy a prender el ventilador. Voy a prender el ventilador porque me está dando un poco de calor. Entonces, continuamos. ¿Se escucha el ventilador o no molesta? No se escucha usted. Perfecto. Entonces, aquí tenemos esta fila, ¿verdad? Esta columna o esta columna. En primera fila tenemos falso o verdad. En este caso es verdadero. Acá verdad o verdad, verdadero. Falso o falso en la tercera, ya tendríamos el único falso. Acá, verdad, verdad, falso o verdad, verdad, falso, verdad, verdad. Acá hay otro falso. Falso con falso, falso. Verdad o falso, verdad. Ahora, tenemos tres columnas que ver ahora. Es la columna que yo llamé A, que es esta. Es A, B, y C. La que yo llamé B, que es esta, y R, que es esta. Ahora, como son tres como tal, el I, recordemos que el único caso que es verdadero es cuando todo es verdad. Si existe uno que falla, inmediatamente lo hace falso. Entonces, en el primer caso tenemos falso. Ya con este falso, esto se hace falso. En la segunda fila, tenemos que el R es falso. Ya con ese falso, falso. En la tercera fila, tenemos que el B es falso. Entonces, con ese falso. En la cuarta fila parece que aquí tenemos verdadero, verdadero, y aquí fallamos. Aquí hay un falso, falso. 1, 2, 3, 4, 5. La fila 5 tenemos verdad, verdad. Aquí vamos a ver, verdad. El único caso que hasta el momento hemos tenido verdadero, porque están los tres verdaderos. 1, 2, 3, 5. Sexta fila, verdad, verdad, y R falso. Falso, ya, falso. Y en la última, verdadero, verdadero y falso. O sea, solamente un caso nos dio verdadero, que es la fila quinta. Porque están los tres verdaderos. En todos los casos no había un falso dando vuelta. Y ya para terminar y también terminar la clase, aquí tenemos que analizar esta columna, que es la C, con la negación de P, que es esta. Recordemos que el antecedente es lo que está acá y el consecuente es lo que está acá. Y el antecedente, o sea, en la implicación recordemos que el único caso que va a dar falso es cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Por lo tanto, en estos 7 casos, donde el antecedente es falso, rápidamente nosotros podemos ver que van a ser todos verdaderos, porque independiente si el antecedente es falso, o sea, independiente del valor del consecuente, teniendo el antecedente falso, el resultado es
verdadero. El único que vamos a tener que analizar es el 1, 2, 3, 4, 5. Esta línea, donde tenemos que ver qué pasa con este antecedente y este consecuente. En este caso, verdad implica verdad, es verdadero. Así que esta sería la tabla de verdad asociado a este problema. Esto es importantísimo. Ya lo vamos a ver en la clase del próximo día lunes. Sí. ¿No? Pues nosotros hacemos tabla de verdad y nos aparece que en la última columna donde tenemos nuestro ejercicio entero son todas o verdaderas o falsas, reciben un nombre en especial. En este caso, al ser todas verdaderas, se llama tautología. Si fuesen todos falsos, se llama contradicción. Y si tiene mezclado, es contingencia. Porque en la contingencia no nos interesa mucho porque no nos dan no nos da mucha información. Pero al tener una tautología, sí, porque sabemos que esto, independiente qué valores tomemos al inicio, siempre va a dar un resultado verdad. ¿Ya? Y vamos a ver también en el texto que existe en base a eso, se le llaman equivalencias lógicas y hay una tabla que resume la más importante. Eso. ¿Alguna duda, consulta? Profe, Ujú, abajo de la C, donde está el A y ujú. B y R. eso es A, R. Ok, ya, Sí, era eso. sí, disculpe, mi letra es muy mala, pero es esta, la que está acá. Gracias. La R siempre va a aparecer una B. Ese es uno de mis problemas que tengo. ¿Hay más dudas, más consultas? Asumo que el silencio es un no. Así que, bueno, les dejo eso un ratito para que copien. Voy a parar la grabación, ¿sí?